Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar esta tarde sobre algo que hemos estado todos reflexionando en los últimos meses, seguro, porque hemos pasado mucho tiempo dentro, que es el hogar y cómo va a cambiar en los próximos años y qué podemos esperar del futuro de nuestras casas. Y para eso tenemos esta tarde esta mesa tan interesante. Tenemos a Nacho Juan. Nacho Juan es de Orma Studio, es arquitecto y mucho de su trabajo precisamente trata también sobre la personalización. Yo creo que va a aportar cosas muy interesantes porque lleva mucho tiempo haciendo reflexiones también sobre precisamente cómo cambia el espacio que vivimos y qué es lo que puede aportar la arquitectura de esta reflexión. Luego tenemos a Soledad Verdegal, de Actiu, y bueno, seguro que muchos ya conocéis todo el trabajo que están haciendo desde WOT también, que han presentado esta mañana, y también, bueno, Actiu también como empresa que ha estado también reflexionando mucho sobre la oficina, el home office y todos estos fenómenos que hemos estado todos viviendo en nuestras carnes. Tenemos también a Alejandro Gandía Blasco, de Gandía Blasco, que es como otra punta importante también de lo que está pasando, que es el exterior, que es la vegetación, que es el aire libre y cómo queremos unas casas más conectadas precisamente con ese espacio exterior y cuál es la influencia que va a tener en la calidad del hogar. No hablo mucho de vuestras empresas porque creo que todo el mundo las conoce ya muchísimo, pero bueno, si no las conocéis, deberíais conocerlas. Y tenemos también a Santiago Alfaro, de Profiltech, y bueno, con él también reflexionaremos en específico también de qué cosas están cambiando en el baño. Yo creo que entre todos tenemos como un poco de esos perfiles de muchas de esos espacios importantes que están sufriendo transformaciones. Yo quería empezar un poco preguntándoos en estos meses, ¿no?, que ha sido como un gran test de producto de nuestras casas, que hemos visto muchas transformaciones y que el hogar se ha tenido que adaptar a todas esas nuevas necesidades que de alguna manera han surgido casi de imprevisto. Quería preguntaros si pensáis que estamos ante una transformación que va a durar en el largo plazo o es cuestión de la coyuntura, es decir, ¿volveremos a como habitábamos antes o va a cambiar? No sé si quieres empezar, Nacho. Sí, a ver, yo creo que la pandemia nos ha supuesto muchas cosas, ¿no?, fatales en muchos casos, pero en el caso de la vivienda nos ha permitido, casi por obligación, a permanecer en la vivienda, a estar dentro, a parar y a mirar un poco lo que tenemos alrededor. Y en muchos casos ha derivado una reflexión que hace entender la vivienda de otra manera, ¿no? Hasta ahora yo creo que el ritmo que llevamos, la vida que tenemos, hablo en general, hemos vivido la casa como una de entrada y salida, ¿no?, de salir por la mañana corriendo, llegar tarde a casa. El hecho de paralizarnos en casa durante un tiempo y obligarnos a permanecer nos ha hecho reflexionar sobre ella y darnos cuenta que es un espacio propio, es un espacio individual, es un espacio donde pueden suceder muchas cosas y que hasta ahora no lo utilizábamos. Y nosotros sí que hemos vivido desde el estudio que esa reflexión ha llegado, que la gente se plantea realmente habitar su casa que hasta ahora no la tenía habitada. Quiero pensar que es una reflexión que se va a quedar, ¿no?, que la gente valore de verdad el espacio que tiene, que pueda pensar que puede mejorarlo y que puede utilizarlo. Creo que y espero que sea un valor a futuro, no coyuntural de luego nos olvidamos de la casa otra vez. Creo que la gente está reflexionando de verdad en cómo quiere vivir y en cómo se puede vivir mejor de lo que vive. Creo que eso es una buena noticia dentro de todo lo que vivimos y creo que es un buen dato. A mí me gustaría que se quedara, creo que lo tendremos. No sé cómo lo veis vosotros, ¿estáis viendo ese cambio? ¿Creéis que la gente va a invertir más en su hogar o la va a ver con más mimo? ¿Cómo veis esa transformación del sentido de la casa? Bueno, nosotros sobre todo lo que hemos hecho es estudiar cómo las personas conviven en sus casas y además también trabajan desde ella, ¿no? Y bueno, pues este mundo híbrido de trabajar bien desde la oficina, bien en remoto, que es la casa o un tercer espacio, es algo que ha venido para quedarse. Ya venía siendo una de las tendencias o de los movimientos que estábamos viendo que cada vez bueno, pues evolucionaban más, pero es verdad que en el momento no puedes salir, en el momento de pandemia tienes que tomar decisiones y con la tecnología tienes que hacer pues de todo en una casa, pues como indicaba Nacho, piensa
empiezas a pensar, empiezas a repensar ese espacio y también te das cuenta que muchas veces ese espacio ha sido diseñado solo para una cosa. Y nosotros queremos ser libres de poder hacer muchas cosas en un espacio. Y la casa ha sido lugar para trabajo, lugar para realizar deporte, para descansar, para ocio, para colaboración y en ese sentido también para trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, quiero pensar que sí que es verdad que esta pandemia nos ha dejado esa mayor consciencia sobre la importancia de la casa, ¿no? Como ese alma, ese lugar que te recoge, pero también ese lugar que te ayuda a ser productivo, eficiente en el trabajo, ¿no? Pero no solo la casa. Y de ahí, si queréis, después hablamos, ¿no? Porque también es verdad que cuando todo el mundo esté vacunado y cada vez seamos más los que podemos tener una vida normal, nos gustará seguir haciendo este tipo de eventos, relacionarnos. Y nosotros lo estamos viendo, la gente que se queda en casa muchas veces no es visible en el trabajo o se desengancha del proyecto. El poder hacer ese híbrido, el poder tener ese equilibrio sería lo óptimo, ¿no? Pero en esta ecuación, por supuesto, la casa tiene una importancia impresionante, ¿no? Pero para eso hay que rediseñarla, porque hoy por hoy las casas que tenemos no están muy pensadas para trabajar en ellas. Sí. Ahí lo dejo. En relación con eso, Alejandra, Santiago, ¿cuál pensáis que es el papel de los diseñadores y de la industria en este nuevo concepto de casa, en esta transformación que estamos viviendo? Pues, a ver, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, bueno, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Ya vemos todos que el concepto de hogar ha cambiado indudablemente. Los espacios de la casa los hemos tenido que repensar, ¿no? Y reutilizar de otra manera, ¿no? Y hemos visto desde nuestro sector, ¿no? Qué importancia cobra realmente los espacios exteriores de la casa, ¿no? Y cuán vinculados están al entorno que rodea la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que el papel del diseñador ya no es solo pensar en los objetos con los que amueblar la casa, sino más bien el espacio, el adaptarlos al espacio. Sí, ya no solo pensar en el diseño de una silla, de un sillón, de una mesa, sino en crear la experiencia y el ambiente adecuado para ese espacio exterior, para que lo puedas disfrutar pues, en tu casa y evadirte, ¿no? O sea, sentir esa conexión entre el interior y el exterior de la casa. Santiago, ¿cómo lo veis desde vuestra perspectiva de Profiltec? Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que comentan. Creo que lo vivimos todos los días, pero yo metería un poco también la reflexión ya no solo de la salud física, sino de la salud mental de los que estamos compartiendo estos espacios dentro del hogar. Y en este caso pues nos ha cambiado un poco la manera que tenemos de casi de asearnos, ¿no? y de entender esa manera de lavarnos las manos, de asearnos continuamente. Nos acordamos todos al principio un poco esa preocupación que teníamos de traer la compra, lavarla, nosotros lavarnos continuamente, ¿no? Desde el punto de vista del baño, yo creo que sí que va a ser una reflexión que va a cambiar cosas, va a cambiar posiblemente cosas. El hecho de que compartamos espacios, en algunas ocasiones con gente enferma, donde hemos tenido que, sobre todo, dividir, ¿no? y aislar ciertos elementos que hoy día estamos llevando casi 50, 60 años, donde siempre están en el mismo sitio, en el baño, ¿no? El bidet, el lavabo. Entonces, posiblemente nos haga pensar que, bueno, pues hoy más que nunca haya que empezar a dividir cosas y haya que tener una zona donde podamos relajarnos, asearnos y, bueno, disfrutar, y otra un poco más para el aseo. Eso imagino que abre mucho debate con lavabos, abre mucho debate con otros elementos, ¿no? Pero bueno, lo iremos aterrizando, pero sí. Sí. Ahora que mencionas el baño, si quieres, me gustaría profundizar un poco más. Hemos vivido unos años donde el baño estaba siendo muy funcional, ¿no? Después de pasar también como otra época donde se hablaba mucho pues, del concepto de spa. ¿Crees que esta pandemia ha hecho que nos replanteemos esa función del baño? ¿Será más emocional el baño en los próximos años o la funcionalidad seguirá siendo el valor principal? Bueno, yo creo que las dos cosas creo que son importantes. No creo que una prepondere sobre la otra. Al final, como te digo, yo creo que el pasar más tiempo en los espacios creo que exige que quien los diseña, quien los piensa, quien los produce,
pues piense en esa salud emocional de la gente que está allí y debe sentirse cómodo y debe sentirse a gusto en esos espacios. Y, por supuesto, los espacios deben ser funcionales. Es más, hoy día los objetos deben de ser multifuncionales. O sea, eso de un objeto, una función, plantear un diseño o un proyecto donde al final es para cubrir solamente una función, yo lo veo un poquito ya del pasado. Hoy día un objeto que cubre una superficie en una vivienda que es cara debería resolver más cosas de las que normalmente resuelve. En el entorno del baño y en concreto la ducha, pues evidentemente se están pensando en otras cosas donde ese espacio pues a la vez se integren otras cosas, espacio de almacenamiento, iluminación, sonido. Yo creo que en ese sentido sí que las dos cosas son importantes y que bueno, habrá que trabajarlas teniendo en cuenta los nuevos usos y por estas nuevas circunstancias, ¿no? Sí. Cuando empezó toda esta crisis sanitaria, una de las primeras voces que aparecieron también fue la de Delcor, ¿no? Que ella hablaba precisamente de cómo la pandemia nos había hecho replantearnos también el impacto que tienen nuestras acciones, ¿no? Y ponía como ejemplo todas estas imágenes de satélite en China donde de repente el aire volvía a ser puro. Yo creo que hablamos muchísimo al principio de sostenibilidad, pero quizá es un tema que ha ido cayendo un poco más con el tiempo. Quería preguntaros un poco por todos los objetivos ODS de desarrollo sostenible y sobre todo si veis que dentro del hogar empieza a ser un valor más importante la sostenibilidad a la hora de, por ejemplo, comprar productos, ¿no? Porque bueno, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. ¿Lo estáis notando? ¿Hay respuesta en el mercado respecto a los criterios de sostenibilidad en el hogar? Voy a poner Soledad, si quieres. ¿Me lanzo yo? Sí, venga. A ver, con respecto a la sostenibilidad, llevamos años hablando, ¿no?, de ello. Pero bueno, yo soy una persona positiva y yo es que quiero recoger de esta experiencia cosas que nos ayuden a evolucionar como empresa y como sociedad. Y sí que es verdad que veo una comunidad muy grande de gente que sí que está mucho más consciente de esa parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, si estamos más tiempo en nuestra casa, si nos traen la comida y el paquete a casa, ¿no? Todo ese tiempo que estamos en casa lo tenemos también para ser coherentes, ¿no? Y es verdad que muchas veces hacemos cosas incoherentes, pero cada vez más, y sobre todo yo lo veo con las nuevas generaciones, los jóvenes, más jóvenes, sí que tienen muy claro, ¿no?, el para qué de esta compra de este bolso. Por tanto, en la casa esto es un must. Es que nosotros no podemos seguir viviendo en este planeta destruyéndolo. Es que nosotros como industria tenemos que diseñar, fabricar y tenemos que aportar todo ese valor a las personas y ese bienestar y esa ergonomía y ese confort, pero lo podemos hacer de una manera sostenible, porque es que hoy en día la tecnología, las herramientas te lo permiten. Que es verdad que en algún caso puede ser un precio un poco más elevado del que a lo mejor tú estarías dispuesta a pagar, pero como ahora estamos pensando ya mucho más en ese ciclo de vida, en qué hago después con ese mobiliario, qué hago después con, oye, pues qué más sostenible, ¿no?, que invertir en calidad, que invertir en garantía, porque a veces, no, es que esto no es sostenible, pero es que los hábitos y lo que hacemos con nuestras acciones pueden hacer que sea más sostenible o no, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que ver, ¿no?, todos estos ríos limpios, ver la ciudad de Madrid con un cielo azul impresionante, no se nos puede olvidar. Por tanto, claro que tenemos ahí todos una gran responsabilidad, desde la arquitectura, el diseño, la industria y la gente de a pie. Con su decisión de compra, cada día lo está o bien evolucionando o bien rompiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde me gustaría a mí, pues eso, colocarme, pensar, ilusionarme, porque si no, ¿de qué habrá servido, no?, todo lo que estamos viviendo? Porque ahí, como decía Nacho, qué duro ha sido una parte, pero pues, jolín, si la parte buena tampoco la sabemos aprender y sabemos de ahí vivir una experiencia y empezar a partir de ahí rediseñar nuestro presente y futuro, pues que cortito se nos queda lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es nuestra responsabilidad convertir
lo que se pueda del problema en oportunidad, ¿no? Por supuesto. Intentar convertir en virtud el hueco que nos dejen. Y yo creo Sí. que sí que vivimos en una cultura mucho más consciente de lo que supone cada decisión que tomamos o cada obra que hacemos o cada producto con qué producto con qué material, con qué sección, de dónde sale, qué huella ecológica tiene. Nosotros sí que hemos vivido en el estudio que siempre ha sido una preocupación, ¿no? En nuestra mesa el qué pasa con lo que hacemos, qué repercusión tiene, dónde lo sacamos, pero parecía que era una reflexión propia y muchas veces al usuario le venía un poco de lejos de decir, bueno, será para otros proyectos, para el mío no, que no tengo recursos. Ahora nos viene dado, la persona que viene al estudio ya nos viene con formación, con mucha información, con mucha iniciativa. Sorprende y muy agradecido, ¿no? El notar que hay una colaboración de tú a tú, el decir, esto lo hacemos entre todos. Y la conciencia ya la notamos que nos viene casi impuesta. O sea, la cogemos como con carrerilla porque ya vienen con esa iniciativa. Y es fantástico el pensar que hay mucho por aprender, pero que lo hacemos juntos. Y si es una conclusión, pues adelante. Y yo te diría más, es una satisfacción muy grande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando le decimos a la gente, la silla que estás utilizando en un 45% es plástico reciclado, oye, ya era ergonómica, ya me gustaba, ya me estaba dando un servicio, pero es que ahora me gusta todavía más porque veo que estoy contribuyendo al planeta, ¿no? Pero muchas veces, como no lo contamos, como no lo comunicamos, pues no hay ese match. Entonces, no sé, Sí. ¿qué pensáis vosotros? No, y un poco lo que pienso, vamos, que una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia precisamente ha sido el impulso al tema de la ecología, sostenibilidad, que llevamos décadas hablando de esto y realmente creo que va a ser un impulso que viene para quedarse. Lo hablábamos, las generaciones que vienen a las jóvenes, tienen otra conciencia. Ellos sí que van a ser consumidores de verdad, que valoran las empresas o los productos que realmente se están preocupando de qué pasa con toda esa cadena, ¿no? Desde que lo piensas hasta que realmente lo tienes que tirar o reciclar. En ese aspecto, nosotros desde Profiltech ahora precisamente dentro de nuestros proyectos la sostenibilidad creo que es un punto de partida y una de las características de entrada de cualquier proyecto que vamos a plantear. Es verdad que nuestra actividad no es muy contaminante, al final es vidrio, aluminio, prácticamente el 90% o 95% se puede reciclar. Pero bueno, es verdad que estos consumidores que vienen sí que se van a preocupar de saber, ¿y qué pasa con mi producto cuando lo termino? ¿Qué pasa? ¿Vendrás a recogerlo? Yo creo que tenemos que estar preparados y tanto los diseñadores como los fabricantes, como todos los que construimos un poco este ecosistema nuevo, pues debemos de implantar ya, ahora, y aprovechar esta ola para que realmente esto se acabe produciendo. Yo creo que lo saben, o sea, esta última generación, como he leído por ahí, creo que es la última que es capaz de salvar el hombre en el planeta. O sea, el planeta no, el planeta va a seguir seguro, pero igual la vida de los hombres en el planeta no. Sí. Habéis mencionado temas de comunicación, temas de producción y también como el post, ¿no? Es decir, hay muchas cosas dentro de este ciclo de vida del producto que tenemos que aprender o mejorar. ¿Crees que la industria estamos preparados para asumir todos los retos de la sostenibilidad? ¿O cuáles serían como los puntos en los que tenemos que mejorar? No sé, Alejandra, si quieres empezar. Yo creo que respecto a la sostenibilidad, creo que siempre han habido empresas sostenibles. O sea, el hecho de que un producto esté diseñado, tenga una larga durabilidad y no tenga un ciclo corto de vida, ya es de por sí sostenible, sin necesidad de que esté fabricado con materiales reciclados, con plásticos reciclables, porque una cosa es que un producto sea reciclable y otra cosa es que al final de la vida del producto ese producto realmente se llegue a reciclar. Entonces, claro, ahí hay un poco de greenwashing que llaman, que es un concepto que parece que está muy de moda. Bueno, muy de moda, es como una crítica a la falsa sostenibilidad, ¿no? O la mentira a medias, la verdad a medias, digamos. Que también hay que tener en cuenta y yo creo que quizás el hecho de haber vivido esta pandemia y haber vivido tanto tiempo en casa, ¿no? Conscientes de lo que nos rodea, de los objetos que nos rodean, las sensaciones que sentimos dentro de casa, la necesidad de respirar aire, o sea, de tener una ventana por donde poder mirar al cielo, ¿no? Y poder escapar de esta realidad que nos agobiaba, ¿no? Que nos preocupaba. Nos ha hecho repensar también los objetos y quizás el tener una conciencia de consumo e incluso desde el punto de vista del diseñador una conciencia de cómo diseñar distinta a la que teníamos antes. O sea, pensando ya dada la saturación de productos que hay en el mercado, porque es que tenemos de todo, ¿no?
pues pensando ya más en esa segunda vida del producto, incluso mejorar procesos, no sé, hacerlo de otra manera, ¿no? Sobre greenwashing yo creo que es algo que ha funcionado durante unos cuantos años, ¿no? Pero hoy, yo creo que hoy es muy difícil, bueno, puedes seguir haciendo greenwashing, ¿no? Y puedes seguir comunicándolo, pero yo creo que hoy en día todos los usuarios, todos los clientes ya saben mucho más del producto prácticamente que tú, ¿no? Porque ellos cuando lo van a comprar, adquirir, ya están muy puestos, han hecho comparativas, han visto lo que uno hace, lo que otro hace. Entonces, yo creo que en el tema del greenwashing ha venido fuerte en los últimos años y ahora estábamos en una era en la que ser coherente, ser responsable y realmente aportar o no, es que se ve, ¿no? Se ve claramente. Y sobre el tema de la sostenibilidad, a mí también me gustaría decir que como empresarios la sostenibilidad es rentable. O sea, eso es que invertir en sostenibilidad es rentabilidad y muchas veces eso tampoco se cuenta porque tú inviertes pensando en el medio y largo plazo. Tú diseñas un edificio, hablo por nuestra propia experiencia, ¿no? Diseñar el parque tecnológico desde la perspectiva de la autosuficiencia de recursos, de la recogida del agua, la generación de energía, de la distribución de esos espacios con luz natural, al final está ayudándonos a consumir mucho menos. Es verdad que la inversión al principio es más fuerte, pero nosotros no hacemos un parque empresarial o una empresa o un producto pensando en el corto, ¿no? Estamos pensando, ¿no?, en que eso dure en el medio y el largo plazo. Entonces, creo que también tiene que dejarse claro el mensaje de que la sostenibilidad es rentable y que invertir en sostenibilidad es invertir, no es un gasto. Y ahí podemos tener todos, que tenemos muchísimos casos y ejemplos de cosas que gracias a repensar ese proceso que tú decías, a rediseñar el producto, a buscar otro material, nos hemos dado cuenta que podemos ser mejores en ese producto o en ese servicio. Yo sí quería apuntar por lo que dice Soli, que al final la sostenibilidad, como decimos, al final en este desarrollo y el uso de materiales, cómo pensamos para desmontar, para poder arreglar, pero sobre todo en el fondo la mayor sostenibilidad es aquella donde tu producto al final puede durar mucho y al final lo puedes consumir mucho tiempo y no produce residuos. O sea, yo creo que la calidad es una de las cosas que hoy día hay que saber vender otra vez desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque no estamos generando basura, porque un producto que dura 5 años genera basura, pero si un producto dura 20, estoy dando 15 años más de no contaminar con mi producto ese posible océano o ese posible basurero, ¿no? Yo creo que esa durabilidad tiene que ver con el producto, ¿no? Y también con la calidad del producto, no como material, sino decir lo que es bueno. No, calidad, la calidad. Está bien mucho tiempo, no iba a decir toda la vida, pero rehacemos reformas o rehacemos productos o reinventamos cosas porque las hemos diseñado mal. El producto sería bueno o malo, pero si lo diseñamos mal hay que volver a pensar sobre eso. O sea, sabemos que hay productos que estarán toda la vida ahí porque están bien paridos y hay viviendas que no hace falta tocar, o incluso lo sostenible es no tocar. Muchas veces viene la gente a reformarse algo o a pensar una parcela o pensar en un producto que dices, es que no está tan mal lo que tienes. Sería más fácil tirarlo abajo y lo hacemos otra vez. Pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas bien. Creo que el producto sea bueno, que el proceso sea óptimo, perfecto. Pero que si es bueno, la calidad es buena, como espacio, como producto, eso permanece. Entonces, una cosa que nos quitamos de rehacer, repensar, construir, tirar energía, creo que nos toca parar, pensar y elegir. Sí. Y cuanto menos, mejor, yo creo. Sí, yo creo que es más del diseño del objeto al diseño, a considerar el diseño como una actitud, como una filosofía de vida. O sea, tú aprecias el diseño porque con cierta calidad, ¿no? A ver, hay distintas calidades de diseños, ¿no? Según el proceso de fabricación, según los materiales que empleas, pero los que realmente el buen diseño de larga durabilidad, ¿no? Porque no sigue esos ciclos cortos de vida propios de los productos de consumo masivo, pues aportan un valor añadido y ya son sostenibles en sí. Incluso tú sientes una afección, sientes una vinculación emocional con ese objeto. Entonces, eso no sé, genera como un cambio de actitud con respecto a los objetos que nos rodean. O sea, repensarlos de otra manera también, sin necesidad de usar sistemas sostenibles, porque ya ese cambio de actitud ya es en sí sostenible, de alguna forma. Eso que dices es súper interesante. O sea, el diseño, por encima de la estética, por encima de la funcionalidad, tiene que estar al servicio de las personas. Y si las personas empezamos a ser mucho más
conscientes, ¿no? de lo que nos rodea, de cómo está diseñado, de los flujos en un espacio, de los flujos en una casa, de cómo podemos hacer que esa sensación de estar en el exterior con el interior mejore nuestro día a día, nos aporte ese bienestar. Yo creo que ahí ya habremos conseguido mucho, ¿no? Pero para eso todos, los que estáis aquí, nosotros, tenemos que, no sé, pues concienciar, hablar, también estar en otros foros, ¿no? Los foros de diseño, los foros de empresa, los foros de innovación en la universidad. Tenemos que mezclarnos mucho más, porque a veces estamos todos en la misma burbuja y todos nosotros sí que lo tenemos muy claro, pero no el resto del ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que el resto del ecosistema se enganche a esta filosofía, ¿no? que creo que todos compartimos? De esa responsabilidad de fabricante, en este caso, el que pone el producto en el mercado, de trabajar en esa pedagogía, de realmente que llegue tu mensaje a quien lo tiene que vender y al usuario final. Y hoy día tenemos pues, redes sociales, tenemos un montón de cosas para incidir en ese tipo de cosas. Yo creo que eso es una parte, y yo pienso también que la labor del diseñador es fundamental. O sea, tenemos que empoderar al diseñador. O sea, un producto, qué mejor que un buen diseñador para realmente tener este tipo de actitudes y de criterios a la hora de plantear un buen producto, no solo de calidad, sino de formal. Entonces, qué mejor que aquí que decirlo. El diseñador y el empresario que invierte. Sí, bueno, por supuesto. Es que los dos son súper necesarios. Sí, sí. Uno, porque gracias al diseño va a tangibilizar una idea, y el otro porque va a invertir, ¿no? En ese proceso, en ese momento y en todo lo que supone estar ahí, ¿no? Sí, me refiero más al tema de que al final, verdad que hemos invertido mucho en sistemas de calidad, en procesos productivos, en mucha gente que se preocupa de que el producto salga como debe de la fábrica, pero realmente, no sé, yo, desde mi punto de vista, no se está invirtiendo tanto en la calidad del diseñador y de invertir en ese primer paso inicial del definir bien un producto y el desarrollarlo. En vuestro caso, que estáis en empresas ya muy concienciadas, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el papel del diseño como una disciplina estratégica? Como una forma de introducir sostenibilidad, pero también buen diseño en el largo plazo. Pero ¿qué hacemos para concienciar a otras empresas y otras industrias donde el diseño no es tan relevante, ¿no? Y es una mera disciplina operativa más? Hablar, compartir. Es que el diseño lo es todo. Es que no existe nada que no sea diseñado. O sea, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que estar en otros foros, hablar con ellos, compartir sus miedos. Pero hoy en día, quien está diseñando una botella de vino no está utilizando el diseño. Quien está diseñando una buena estrategia de internacionalización no está diseñándolo. O sea, lo que pasa es que a lo mejor no son conscientes de que están utilizando el diseño y que podría incluso mejorarse esa experiencia. Eso es un poco lo que yo creo. Y además es que el mercado te va a echar. Si tú al final no te diferencias por el diseño, por la sostenibilidad, por aportar calidad, quieres competir en un mundo en el que es muy difícil. y competir en ese mundo del precio es cero. Yo creo, ¿eh? Creo que el que no está concienciado todavía ya está llegando tarde, porque el usuario final ya está ahí. Entonces ya se darán cuenta. Es decir, que el que no está metido, el mercado lo sacará o detectará en lo que él se fija, que es en el beneficio o lo que sea, que el público se lo demanda. O sea, que la gente lo necesitamos. Y bueno, pues el que lo detecta primero, pues enseguida es sensible, y el que no es sensible, pues ya se dará cuenta o mala suerte. Pero creo que todos estamos concienciados en lo mismo y es importante que nos alineemos ahí. Sí. Me gustaría tratar ahora con vosotros otro tema. Tenemos muchos, no sé los que dará tiempo a hablar, pero me gustaría que habláramos un poco de salud, que obviamente ha sido el gran tema de los últimos meses. Ya una de las últimas pandemias que tuvimos importantes en la era victoriana, pues supusieron una transformación en el hogar, nuevos materiales, más higiénicos. ¿Pensáis que estamos ante un cambio de paradigma similar? Vamos a ver cómo los materiales higiénicos entran en el hogar, todos esos materiales de nueva generación, o van a ser todavía materiales muy para el contract que van a tardar en llegar a las viviendas. No sé si quieres igual empezar tú, Nacho, un poco desde la visión de la arquitectura. Sí, o sea, yo creo que es muy pertinente la pregunta de salud por el momento en que nos encontramos, ¿no? Pero también en la oportunidad que ha despertado, que comentaba antes. Yo creo que una buena noticia para la arquitectura o para la vivienda o para las personas en definitiva es que yo creo que ahora mismo los usuarios
Ya no buscamos metros cuadrados ni habitaciones, que yo creo que era la vivienda que se ha vendido y se ha construido en los últimos 20 años, era cuántos metros cuadrados tiene, cuántas habitaciones tiene y cuánto vale. Cosa que es absurda, ¿no? Ni importan los metros, ni importa el número de habitaciones, necesito ver el espacio, porque al final la salud espacial es la salud mental, es la salud personal y creo que es fundamental, ¿no? Comentamos antes la relación con el exterior. Creo que deberíamos no imponerlo, porque es una palabra como rara, ¿no?, de decir, pero creo que debería ser un must el que las viviendas estuvieran en contacto con el exterior. No por respirar, por ser un virus, porque es saludable. Entonces yo creo que sí que percibimos y sí se percibe que las personas ya no nos medimos por metros cuadrados ni habitaciones, sino por calidad espacial. Déjame ver el piso, déjame ver la casa, enséñame qué estás pensando, porque es fundamental. Voy a pasar 30 años ahí, mis hijos van a crecer ahí. No puedo conformarme con parámetros numéricos, necesito parámetros, no sé, de atmósfera, de percepción, de salud en general. Por supuesto material, por supuesto todo lo que tenga que ver con la tecnología que me permita vivir mejor, cuidarme más, pero creo que el espacio, que es una cosa gratis, igual que la luz natural o el aire, realmente es el mayor valor que tiene un espacio y el mayor valor que tiene una vivienda. Y siempre está como a la cola, y nosotros éramos los defensores, ¿no?, los diseñadores, los arquitectos, pero ahora el usuario es el que, por esta desgracia, que necesitamos todos respirar aire limpio, nos hemos dado cuenta que en nuestra casa entra luz, porque nunca estábamos en casa esas horas, y decir, uy, pues entra luz en mi salón, nunca había estado estas horas aquí. Se ha convertido en un parámetro principal, que siempre no lo ha sido para nosotros, pero que ahora la gente lo valora porque es consciente que en el día a día la salud personal, la salud mental, depende del espacio donde estamos. Si es en la casa, pues cuidemos nuestra casa. Creo que es importante y eso se nos queda, ¿no? Cuento con que eso se nos queda también. Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, Santiago, lo estáis notando, en vuestro sector, ¿no?, donde todos los temas higiénicos son muy importantes. ¿Estáis notando este cambio en la vivienda? Sí, sobre todo la preocupación que hay, ¿no?, con el tema de las superficies y la posibilidad de que te puedas contagiar o sean depositarios de virus y bacterias y todo esto, ¿no? Bueno, pues sí, todo lo que tenga tratamientos con superficiales que sean antibacterianos o no sé, pues todo eso tiene, en el punto de vista de la venta, mucha aceptación o mucha curiosidad, ¿no? Bueno, yo un poco persiguiendo lo que dice Nacho, yo al final creo que está más en sentirte también bien con el espacio que utilizas y mentalmente, pues no lo sé, en nuestro caso en concreto, en el ámbito de la ducha, pues este momento de relax debe ser una cosa un poquito más sensorial. Yo creo que puede ser un buen momento para sentirse a gusto, aunque sea 15 minutos o 10 minutos al día, pues dotémosles de ese espacio donde al final también pueda interactuar con otras cosas y sentirse bien, ya no sea relax, sino es un tema de cuidarse el cuerpo, de aislarte incluso de otros sitios de la casa donde es tu espacio y tu momento. Entonces, claro, salud, pues sí, las superficies, pues todo lo que te vea hoy día con el contacto, aunque sea otro tema de colectividades, pues imaginaros ahora mismo hoy día pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, de todo aquello que hablo, por ejemplo, pues no sé, en mi caso, duchas en gimnasios. Bueno, pues claro, evidentemente son cosas que hoy día pues, afectan a la hora de cómo te replanteas ciertos materiales o cómo accedo, cómo toco, cómo interactúo con esos, ¿no? Bueno, yo creo que son muchas cosas que va a haber que reflexionar y empezar a asumir a partir de ahora. Yo creo que estamos todavía en mitad de un momento donde no tenemos perspectiva todavía para ver cómo queda, ¿no? Pero seguro que debe estar en la ecuación ahora mismo, en el caso de Profilite, por supuesto, pero en caso de exteriores, arquitectura o... Bueno, por no alargarme más, pero está claro que el tema de las terrazas, por ejemplo, los espacios exteriores de las viviendas, todo esto, bueno, es que el sol es salud, aquí a nivel directo, ¿no? Porque en principio parece que está asociado, ¿no?, con menos enfermedad, ¿no? Bueno, pues evidentemente habrá que trabajar esos espacios para poder disfrutarlos más. En vuestro caso, Soledad, por ejemplo, con todo el tema de la ergonomía, ahora que la oficina ha entrado en casa, ¿habéis visto una preocupación mayor por estas cuestiones? Grandísima, pero es que es habitual. O sea, yo creo que en el momento la sociedad evoluciona, cuando tú tienes tus condiciones mínimas cubiertas como sociedad, le va a dar muchísima más importancia a la sociedad del bienestar, a la del cuidado. O sea, la salud es lo primero. Pero
la sociedad del bienestar ha venido para quedarse pero desde hace tiempo, en el sentido de que como sociedad evolucionamos cuando tenemos todo eso cubierto y vamos cada vez más a trabajar en ese mindfulness, en ese bienestar mental, espiritual, físico y, por supuesto, el que te ayuda a ser mejor, ¿no? Como persona, como profesional. En el mundo del espacio de trabajo, ya hace muchísimos años comenzaron en la oficina, por ejemplo, hay muchos certificados como WELL, que WELL es una certificación que de alguna manera ayuda a que el espacio te cuide. ¿Cómo te puede cuidar el espacio? A través de la luz natural, de la calidad de aire, de los flujos, del mindfulness, de los materiales, de la distribución, de todo. Es verdad que el espacio te puede cuidar, ¿no? Pues claro que las personas queremos que nos cuiden. Si encima nosotros, como sociedad, cada vez vamos haciendo un consumo más coherente, responsable y que de alguna manera nos ayuda a ser mejores, pues lo de la salud y el bienestar va, pero cada vez más, y no solo en el mundo corporativo, porque en el mundo corporativo incluso durante muchísimos años se ha utilizado como una herramienta para fidelizar talento, para atraerlo, imagínate que te vas a la oficina, que te cuidan y sales mejor. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Pues en la casa, que es tu lugar de refugio, de desconexión, por supuesto, muchísimo más. Y nosotros, por ejemplo, lanzamos la venta online en el mes de noviembre. Realmente es un proyecto que venta online, usuario final, era algo que teníamos previsto hacer más adelante. Y bueno, es un proyecto súper exitoso. Y dices, bueno, en España siempre nos habían dicho que no había conciencia para invertir en una silla ergonómica con un valor concreto. Usuario final era un nicho muy pequeño, la gente no iba, ¿no? Y creo que la pandemia ha sido pues la mejor herramienta de marketing que alguien ha podido tener con respecto a su situación de trabajo, ¿no? Y la gente estaba sentada en la silla de comedor, en el suelo, en el sofá. Al final todo eso repercute física y psicológicamente, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que en nuestro mundo, bueno, pues la herramienta silla de trabajo o mesa de trabajo se ha visto como eso, como una herramienta de trabajo que me cuida y que me ayuda a ser mejor. Pero ya venía esto desde hace tiempo, sobre todo en el mundo corporativo, oficinas, hospitales. Nosotros tenemos un proyecto en Sant Joan de Déu, en Barcelona, donde gracias al diseño del espacio, los niños de cáncer tienen un proceso y una experiencia que ahora están viendo que les ayuda incluso a cortar el proceso de cuidado en el propio hospital, ¿no? Entonces, jolín, la salud a través del diseño, a través del espacio, influyendo en las personas, es algo que vamos, va a ser un más, y cada vez las personas vamos a exigir que ese espacio realmente nos cuide, porque ahora entrar a un espacio donde sabes que el producto, no sé, o que el material está fabricado con producto contaminante o con formaldehído, eso ya no es pasable. No lo era, pero ahora yo creo que es más. Creo, ¿eh? Sí, de alguna manera todo esto ha acelerado muchas cuestiones que había sobre la mesa, ¿no? Total. Hemos mencionado, hablando de salud, muchas veces yo creo salud mental, ¿no? Lo emocional. En vuestro caso, Alejandra, que estáis tan conectados con el exterior, creo que habéis tocado como uno de los puntos que han sido como lo que nos ha salvado a todos, ¿no? El balcón o la terraza. ¿Cómo habéis vivido este cambio y crees que se potenciará los espacios exteriores en las viviendas? A ver, yo creo que todos hemos sentido una necesidad básica de sentir esa conexión con el exterior, ¿no? Claro, necesariamente, ¿no? O sea, tú puedes estar muy bien dentro de casa y, bueno, pero al final es un espacio acotado, estás rodeado de paredes y no sientes ninguna conexión con la luz natural, depende también un poco de la arquitectura de la casa donde vivas, ¿no? Entonces, nosotros sí que, a ver, como empresa especializada en el diseño de muebles de exterior, ¿no? Pues sí que hemos notado más demanda en cuanto a proyectos residenciales, quiero decir, la gente ha prestado más atención a sus espacios, a sus terrazas, y han querido, pues bueno, generar ambientes en esas terrazas donde pasar muchas horas al día. Antes no tenían tiempo para pasar tantas horas, ¿no? Porque tenían que trabajar, pasaban quizás más tiempo en la calle, ¿no? Que dentro de casa. Y bueno, y se han revalorizado esos espacios.
Y bueno, al final el sentir el aire puro es que no puede ser más salubre, ¿no? No, yo estuve leyendo un artículo, que no sé si es verdad, que a lo mejor vosotros lo habéis escuchado. En Alemania, en plena pandemia, empezaron, desde el mundo de la arquitectura hubo un movimiento muy grande y flexibilizaron una serie de normas para colocar balcones. Sí. ¿Esto habéis escuchado el tema? Es que me parece espectacular. Lo estaba comentando antes con ellos, por ejemplo, en Buenos Aires la normativa municipal obliga a que cada vivienda tenga un espacio exterior asociado, que es un derecho, ¿no? Es decir, yo creo que en esta cultura que decía antes de los metros cuadrados, pues un balcón restaba comercialmente metros cuadrados, pero en realidad suma calidad de vida. Yo creo que debería ser un derecho, y hablábamos también que ese límite de fachada que hace que la casa sea mejor, también mejora el urbanismo, mejora las calles, ¿no? Las calles donde estas fachadas son planas de ventanas, son muy duras, son muy frías. Las calles que tienen espacios exteriores de vivienda asociados, pues hay vegetación, hay vida, se percibe una interacción de alguien que no conoces, pero te conectas visualmente. Eso existe. Y existe si se promueve de partida, ¿no? Que yo creo que es uno de nuestros deberes, ¿no? Hablar de la vivienda colectiva, hablar de la vivienda social, pero desde esos términos de relación con el exterior en todo el momento. Y luego buscar políticas de intervención en lo existente, que también es sostenible, ¿no? Esto de Berlín, que adosan balcones a las viviendas, se puede hacer y es un éxito, y además permite como reinventar esas fachadas que están obsoletas o que no estuvieron bien en su momento, pues tiene una oportunidad de rediseñarse. Me parece brutal. O lo que hizo la Catoni Basal, ¿no? En Francia, que era casi adosar una piel al edificio, donde el espesor de esa fachada no eran 30 centímetros, pueden ser 2 metros, 2,40, 3 metros, que extiendes la casa pero en exterior. Yo creo que le das un plus a una vivienda, pero no solo a la vivienda, también a la calle. Rejuveneces la calle, aparece la vegetación en lo urbano, que también es fundamental. Yo creo que tenemos una oportunidad en esas envolventes de lo existente para reflexionar, para intervenir y para mejorar tanto desde dentro como desde fuera, y para dentro y para afuera. Creo que hay un campo. ¿Y no creéis que con esta filosofía de aperturarnos a la calle, ¿no? De tener ese balcón, aunque sea mínimo, ¿no? Porque ahora todos están cerrados, pero ¿por qué están todos los balcones cerrados? Porque los espacios son mínimos y a lo mejor los espacios no son tan pequeños, pero que están mal distribuidos, porque es que la cocina solo podía ser cocina, el aseo solo podía ser aseo, el comedor. Yo creo que ahora con esta filosofía del diseño flexible, agile, reconfigurable, flexible, nos va a dar la oportunidad de que el contenedor sea muchas cosas. Y a lo mejor no hace falta quitarle ese trocito al balcón. A lo mejor hay que hacer una revisión del diseño interior, y a lo mejor no hace falta cerrar ese balcón que tenemos. No sé, en España yo creo que todos los balcones están cerrados, ¿no? Pero es porque la cultura o la filosofía o es que el producto que tenemos dentro es muy rígido o muy difícil de poder mover, ¿no? No sé si vosotros también pensáis que ahí hay un campo. Totalmente. Yo, dentro del espacio del baño, por ejemplo, sabéis que al final, tradicionalmente es el hueco que queda después de distribuir todos los espacios muy bien, y el último hueco, ahí está el baño, ¿no? Pues, y si tiene iluminación ya es la leche, ¿no? Pero yo creo que es verdad que la luz, la naturaleza, el que todo esto al final acabe invadiendo nuestros espacios, yo creo que va a ser una necesidad. Ojalá, no siempre se puede, pero ojalá la luz natural sea obligatoria casi en todos los espacios de la casa. Porque al final, ¿por qué tenemos que privar un habitáculo de la luz natural? Bueno, pues habrá que replantear ciertas cosas de cómo aprovechar los metros cuadrados que nos dejen, ¿no? Para poder proyectar a costa posiblemente de una vivienda más o menos o lo que sea, ¿no? Pero por supuesto, vamos. Oye, ¿y la tecnología nos puede ayudar? Porque a lo mejor tú en tu mampara pones tecnología y de repente se levanta la mampara y ahora ya es ducha, pero aprieta un botón, baja la mampara y es lugar para yoga. No sé. Pero la tecnología nos va a ayudar seguro en todo esto. Y también los diseñadores de la industria tenemos que estar ahí muy puestos, porque sensorizar el espacio puede permitir ese bienestar y esa experiencia y esa sostenibilidad o eficiencia de los metros cuadrados. Sí. Hablando de flexibilidad, que ya que lo habéis planteado, os quería preguntar, bueno, hemos estado hablando mucho de cómo los muebles, de cómo el espacio tiene que tener muchas funciones a la vez, y obviamente durante estos meses ha sido crítico, pero desde luego la casa va a tener que tener muchas más funciones. En esa flexibilidad del espacio, ¿qué papel van a jugar? Os quería preguntar, ¿qué papel van a jugar los muebles y si en algún punto tendríamos que dejar de hablar de categorías de muebles, ¿no? Si una estantería hace también de separador y hace también de oficina,
hasta qué punto se le puede llamar una estantería o es otra cosa, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de hibridación de categorías de producto. No sé cómo lo veis desde el punto de vista industrial. Pues una caña. Estamos encantados, estamos felices porque vamos a poder diseñar muchísimos elementos que van a ser cosas diferentes. Y en un momento serán un separador y en otro momento será una mesa que se extrae de la divisoria y será un puesto para trabajar. O sea, yo creo que desde nuestra industria lo vemos como una oportunidad, ¿no? Yo no sé tú cómo lo ves, pero yo feliz. Felices también. Felices también, ¿no? Con ganas de crear cosas nuevas. Lo que pasa es que, claro, a ver, lo que sí que es cierto es que el cliente todavía necesita categorías. Quiero decir, necesita que tú le vendas muebles de exterior, le vendas muebles de oficina. Aunque sí que les enseñes a usarlos de otra manera y decirles, mira, esto es un mueble de exterior, pero lo puedes tener dentro de casa, haz lo que quieras con él. O sea, que sea mueble exterior significa que tiene las condiciones necesarias para usarlo en el exterior. No que no lo tengas dentro de casa, pues no sé, sea un poco más versátil, ¿no? O sea, que hay una hibridación también de usos y de espacios que es posible, ¿no? Y que quizás... bueno, quizás ahora después de lo vivido pues nos atrevemos un poco más a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? el modo de uso de los objetos, de los muebles. Sí que me gustaría hablar con vosotros también, hablando ya del tema de flexibilidad, un poquito del home office, ¿no? Que ha sido como también una de las cuestiones que han introducido esa multifuncionalidad dentro de la casa. Si pensáis que el home office ha llegado para quedarse y cómo se debería introducir en la casa con todas esas fricciones que ha generado, ¿no? De conciliación, de manejo del estrés y de no saber muy bien dónde ponerse, ¿no? Para hacer la teleconferencia. Vamos a ver cómo se queda en casa. No sé si, Nacho, te gustaría empezar. Sí, es difícil, ¿no? Porque todos hemos vivido una situación que yo creo que ha sido extrema, ¿no? El estar en casa, pero en casa con niños o con lo que te rodee y con todo a la vez, que yo creo que es un caso muy puntual y muy coyuntural, pero coyuntura, el momento todos a la vez, ¿no? Pero yo creo que sí que viene para quedarse, como hablábamos antes, la libertad de poder trabajar desde casa, o a lo mejor vas un par de días a la oficina, pero te quedas en casa, quizá incluso puedes llegar a ser más eficiente porque controlas tu tiempo, te gestionas de otra manera, te evitas transportes. Entonces sí que estamos percibiendo esa necesidad en lo doméstico, que ya no es tan doméstico de casa, sino es doméstico profesional. Y yo creo que vinculado a la flexibilidad, pues es verdad que ha habido mucha investigación esto de paneles que se mueven, todo móvil. Creo que eso no ha funcionado y lo demuestra un poco el tiempo, porque al final no envejece bien, al final no lo mueves tanto. Pero sí que la hibridación de los espacios donde un salón ya no es un salón y una cocina no es una cocina y un comedor no es un comedor, sino que es un espacio común, porque también la manera de trabajar ya no es tanto me pongo una silla con un ordenador y un flexo al lado, sino que el trabajar a veces es en un iPad y estar dibujando, o tiene que ver con leer, o tiene que ver con estar con un portátil. Entonces yo creo que tiene que ver con generar distintos espacios donde puedes trabajar en distintas posturas, con distintas miradas y distintas sensaciones, ¿no? En cada caso. Por eso yo creo que sí que viene el trabajo a casa, pero no viene a casa como necesito un estudio donde trabajar, no necesito un despacho. Necesito poder trabajar cómodo en casa. Y cómodo, a veces, lo hemos hecho todos, es estar en un sofá o estar en una buena butaca o a veces estar en una silla y en una mesa. Entonces yo creo en esa hibridación espacial en la que trabajamos, donde aparecen lugares, distintos lugares. Ya no son habitaciones, son distintos lugares, espacios donde estar cómodo. Yo creo que eso está ahí, ¿no? Yo creo que ahí viene la investigación del producto y del espacio y la evolución de ese trabajar en casa en qué se convierte. Me ha salido un poco del tema, pero quería aprovechar que teníamos aquí Soledad para hablar de cómo toda esta nueva realidad va a transformar los espacios de oficina, ¿no? Que de repente se han vaciado, pero que están ahí, tendrán que volver a habitarse o se van habitando poco a poco y obviamente van a cambiar, ¿no? ¿Qué cambio le espera también a la oficina? A la oficina, a la universidad. Es que realmente en el momento vamos a aprender de manera híbrida. Tú solo irás a la universidad para encontrarte con el equipo, para que tu profesor haga de mentor. Pues lo mismo en la oficina. Tú realmente habrán proyectos o tareas que harás desde tu casa o desde un tercer espacio, sea un coworking o sea cualquier otro lugar, y habrán cosas que tendrás que hacer sí o sí con el equipo, ¿no? De trabajo. Pero sí que me gustaría mencionar un tema que ahora todo el mundo... cuando hicimos varias encuestas en Actiu durante la pandemia sobre el tema de trabajar en casa, ¿no?
Y las primeras veces todo el mundo quería trabajar en la casa, quería que todo el mundo se quedara, ¿no? Como una de las... Está clarísimo ahora en las últimas encuestas que hemos lanzado, sale un 80% de los encuestados dice que quiere trabajar en híbrido. Solo había un 22% que solo quería trabajar en casa. O sea, la mayoría querían hacer ese híbrido, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser la oficina? Pues hombre, tenemos que diseñar la oficina para que sea la mejor experiencia que un empleado deba de vivir para poder motivarse, ilusionarse y ir allí. Entonces, todo lo que es equipo, todo lo que es creatividad, innovación, esa parte sí que necesita de relaciones personales, humanas, tal, igual como en la universidad. Pero hay una parte a lo mejor más operativa, más de privacidad, más de concentración, más de lectura, que a lo mejor desde tu casa, siempre que no haya ni niños, ni mayores, ni nada más, tú puedes hacer, ¿no? Entonces, todo ha cambiado. Ahora el diseño de las oficinas pues será otra cosa. Y tú a la oficina no irás a trabajar solo. Realmente irás para crear, para innovar, para relacionarte y para sobre todo para compartir. Porque lo de compartir a través de las redes está muy bien, pero ese tú a tú personal, que muchas veces la parte espontánea en el mundo de la creatividad y la innovación es súper importante. Porque la parte espontánea dices... Yo me acuerdo en pandemia que decíamos, vale, proyecto innovador para marketing o comunicación. Sí, Zoom, planificamos, a tal hora hablamos de esto, a tal hora hablamos de lo otro. Ahí, ¿qué generación de ideas y de creatividad va a surgir? Es que no. Si las mejores ideas a veces están en un pasillo, cuando estamos en ese momento de relax tomando un café, es que eso no va a cambiar. Y de hecho, le hemos preguntado a la gente y la gente quiere volver a la oficina, pero por lo menos quiere ir a la oficina, pues yo qué sé, por lo menos 2 días. Pero para poder tener ese equilibrio híbrido, ¿no? Y como en la casa que decías tú, de que ya el espacio tiene usos híbridos, nuestra mente también está en el híbrido total, yo creo, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que en esas conversaciones de pasillo o en ese hablar de un tema pero luego saltar al otro, parece que las conversaciones de Zoom estas, cuando se acaba, cuelgan y es que desaparecen. No hay un post, no hay una inercia de frenada de la conversación ni aprovechar la inercia para hablar de otro tema. Es que cambias de Zoom a otro Zoom con otro tema. Bueno, se pierden los huecos así como intersticiales entre una conversación y otra, que ahí surgen muchas cosas. Y yo no sé vosotros, pero para hacer nuevos clientes a través del Zoom, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Pues imagínate, como cualquiera que fuera. Como todos vosotros, o sea, confirmar al cliente y se llama online Zoom, vale, pero nuevos clientes... A ver, yo pienso, tampoco, menos con vosotros aquí, que sois los verdaderos especialistas, pero al final yo creo que en la oficina son los dispositivos. Cualquier elemento de nuestro hogar tal, puede convertirse en un momento dado en un sitio donde tengo que trabajar. Entonces, posiblemente tenga que tener un poco esta conciencia a la hora de cuando me planteo cosas, de que sirva también para eso. Y a lo mejor que las sillas ya no tienen que ser de comedor, también tiene que ser silla de comedor y posiblemente igual tenga que tener regulación en altura, tiene que tener otras cosas. O la mesa puede tener que tener conexiones para cualquier... ¿No? ¿Sabes? Ahí esa reflexión seguramente que hay que hacerla, porque hoy día la oficina es donde vas y las oficinas se tienen que adaptar a cualquier sitio, cualquier lugar. Me puedo conectar, puedo hacer un Zoom, puedo sacar mi portátil y tener una gran idea y apuntarla. Entonces, ya digo, va a cambiar. Llevamos 14 meses de pandemia, estamos totalmente metidos y necesitamos un poquito más de perspectiva, insisto, pero realmente esto vamos a ver en qué queda, pero seguramente que se tendrá en cuenta, seguro. Habéis mencionado todos la tecnología en algún punto u otro y me gustaría como parar un poco para hablar también de esto, ¿no? Estamos viendo muchísimas utopías o proyectos de cómo tiene que ser la tecnología en casa y a veces como que lo forzamos, ¿no? Juntando mueble y tecnología de formas un poco casi a la fuerza, ¿no? ¿Cómo creéis que tiene que ser esa introducción tecnológica dentro del hogar? ¿Jugar al mueble un papel como interfaz tecnológico o hacia dónde deberíamos ir? No sé, Nacho, si te gustaría empezar. Yo creo que la tecnología nos ofrece mucho, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista que lo hemos podido aplicar, siempre he pensado que la tecnología lo que hace de momento es ponerlo fácil. Es decir, podemos manejar las cosas desde el móvil, vale, pues ya no me levanto. Puedo programar la temperatura para cuando llegue a casa la calefacción ya esté en marcha, vale, pues mejora el confort. Yo creo que aún no da el salto, y hemos evolucionado mucho, a cambiar la percepción espacial de la casa. Hay una cosa que siempre hablamos que es muy sencilla, y es que
como vivimos tan tecnológicamente, muchas cosas las tenemos que enchufar, ¿no? Hasta el móvil vivimos para enchufar la batería, el ordenador va enchufado a una pared y todo está en las paredes. Creo que el día en que no dependamos de las paredes, y no hablo de un solo técnico, sino que no dependamos del cable, entonces abrirán muchas opciones. Porque realmente amueblamos apoyando en la pared porque la lámpara tiene que estar enchufada, o la tele tiene que estar pegada a la pared porque detrás tiene que haber un enchufe. Las paredes, en realidad, más que divisiones, son casi conductos de conexiones. Cuando ese concepto cambie, realmente abriremos una revolución tecnológica en la casa, porque no estaremos condicionados a apoyarnos en nada, ni a enchufarnos a nada. Creo que hasta ahora pues, siempre es un avance, pero creo que es un avance de confort, no de revolución espacial. O sea, confío que llegará y el wireless existe, ¿no? Todos ya nos conectamos por Wi-Fi, pero no lo suficiente como para realmente permitir reflexionar de otra manera más bestia, ¿no? Que yo creo que llegará. Estamos ahí como, no sé por qué no pasa, ¿no? Porque si viajamos a cualquier sitio y vemos una tele de otro país, no entiendo por qué seguimos enchufando la pared del portátil o el fijo. Creo que ese cambio tecnológico será la clave. Hasta ahora, desde mi punto de vista, no hay una gran revolución en la vivienda más allá del confort o no sé, el vivir un poco mejor, pero nuestras casas no son tan diferentes de las de hace años a nivel espacial, por eso. ¿Cómo lo percibís vosotros desde el papel de la industria de la fabricación? Bueno, siguiendo lo que dice Nacho, al final la tecnología yo creo que tiene que venir a ayudarnos y a facilitarnos las cosas. Yo me acuerdo todavía cuando empezaba la domótica hace 20 años con esos paneles donde hoy día que todavía tenemos algunos, donde al final te hace falta hacer un curso para aprender, bueno, al final lo utilizas evidentemente, pero es verdad que bueno, debe de integrarse, yo creo que debe pasar desapercibido. Hoy día la conexión de todo con internet y los dispositivos que por voz los controlas, creo que es un gran salto, porque al final, bueno, pues si están conectados, si obedecen a órdenes, eso sí que me ofrece comodidad. Yo no tengo que tocar nada ni aprenderme ningún manual. Eso ha venido para quedarse y se va a aplicar a todo, o sea, a todo lo que hoy día pueda tener algún tipo de conexión y que ofrezca algún tipo de funcionalidad extra que a ti te haga falta. Si pienso en las mamparas, pienso en una televisión que es un soporte vertical y en un momento dado me puede ser interesante, o en un espejo, o no lo sé. Al final, bueno, es verdad que esta revolución que esperábamos a lo mejor es más lenta, pero con Internet y todo lo que es la conexión de todo lo tecnológico a través de la red, pues bueno, seguramente que seguiremos viendo pasos. En vuestro caso, ¿cómo lo veis? Alejandra. Bueno, a ver, yo opino lo mismo que mis compañeros. Creo que la tecnología siempre tiene que suplir las necesidades de las personas. Es decir, las necesidades, automatizar procesos que nos ralentizan la existencia. Y básicamente, pues bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado. Luego también, un aspecto también que yo considero bastante interesante, ¿no? Es todo el tema del diseño solar, por ejemplo. O sea, los objetos que funcionan ya no a través de la electricidad por vía wifi, sino a través de la energía solar, que ya existen diseñadores con esos perfiles. De hecho, hay una diseñadora holandesa, que no recuerdo ahora mismo el nombre porque es holandés y no tengo tanta memoria, pero está centrada exclusivamente en diseñar objetos que funcionan con energía solar. Y ya está, es que diseña cualquier cosa. Únicamente hace falta, pues bueno, la energía. Son unas placas solares que se están rediseñándose e intentando adaptarse a objetos de distintos tamaños, porque las placas solares que conocemos, que vemos en extensiones enormes de las afueras, ¿no?, de las ciudades y implantadas también en algunos tejados, suelen tener una estética todavía así un poco, digamos, visualmente demasiado poco sutil. Pues eso bueno, sí, ya hay personas que están rediseñando esas placas solares para aplicarlas a conseguir otras fuentes de energía, que no sea la eléctrica o la... Al final también diseñaremos mobiliario, espacios que se autorrecarguen, ¿no? No sé, nosotros tenemos mesas
que son elevables, con ruedas, que con el movimiento se recarguen, porque es que lo que tú dices es un condicionante, porque si al final esa mesa elevable tiene que estar enchufada a pared, pues ya pierde esa parte de movilidad o flexibilidad, pero con placas solares o con alternativas diferentes, sí que yo creo que ahí hay un campo grandísimo. Nosotros, por ejemplo, en junio lanzamos un servicio nuevo, que para nosotros, una industria que siempre ha fabricado mobiliario, vender un servicio es algo difícil. Es difícil porque tenemos que cambiar la estructura mental, cultura, todo. Vamos a vender un servicio que al final lo que consiste es en sensorizar el puesto de trabajo, ¿vale?, para aportarte una serie de datos y tomar decisiones de ese espacio, a nivel de calidad de aire, de reflejos, de cómo está la iluminación, de si está ayudándote o si está perjudicándote, las reservas de espacios. Pues es todo esto llevado a la casa. O sea, por aquí está Marcelo Alegre, que nos ha hecho alguna silla ergonómica y, hombre, entiendo que ya estará diseñando y pensando esas sillas sensorizadas que te van a ayudar a tener una mejor experiencia y te van a decir, oye, Sole, llevas mal sentada 1 hora y media, siéntate bien, pon la espalda bien. Todo eso es una experiencia muy buena, que gracias a la tecnología y a esos datos de nuestro volumen, la fisonomía, la manera en la que tenemos de trabajar, de hablar, nos puede ayudar a ser muchísimo mejores, a cuidarnos más. O sea, que la tecnología a nosotros nos está, a todos, creo que nos va a dar una gran oportunidad. Pero, como bien decía Nacho, ostras, pues no va todo al mismo ritmo. Lo de la electricidad o lo del enchufe todavía está siendo una limitación que, si estando en las placas solares o otras alternativas, yo creo que ese match lo podríamos hacer todos. O sea, que súper interesante. Además, gracias a la tecnología, otra vez vamos a conseguir que la gente utilice los espacios solo cuando haga falta, tema de sostenibilidad, y gracias a la tecnología vamos a hacer que la gente se sienta cuidada y en el momento que necesite salgan las cosas. Pero, como bien decías tú, que no todo el rato veas pantallas, sino que sea sutil, que lo sientas. No hace falta ver una pantalla ahí para decirte, oye, que soy tecnológico. Es que no debe ser invasivo ni Exacto, preponderante cuando está en tu espacio una tecnología. Es que yo, desde mi punto de vista, debe estar totalmente desapercibida y que cuando tú lo necesites poder utilizarla. Exacto. Yo creo que tenemos que conseguir que la tecnología no sirva solo para el confort, sino para la salud, ¿no? Intentar de esa manera sutil o subliminal que esté ahí, que realmente nos cuide o que nos dé datos, pero que no nos sobreinforme, ¿no? Que estamos ahora como acostumbrados a tener información todo el rato. Y que nos conciencie. Sino que trabaje la conciencia, ¿no? El que nos dé conciencia de tipo, o sea, a nivel energético, a nivel solar, cuando haces una vivienda, pues que realmente seas consciente cuándo procede poner un electrodoméstico, cuándo no procede, cuándo está consumiendo más, cuánto consumo llevas diario, cuánto consumo llevas semanal. Sí. Sin ser un dato más que nos torture, ¿no? Pero que esté delante, ¿no? Pero por eso digo, yo creo que hay que girar el enfoque primero hacia una revolución espacial que nos permitirá avanzar realmente y luego una conciencia personal con la vida que tenemos y la vida que llevamos. Exacto. Más allá de salir de si puedo bajar el volumen de la tele o encender la luz sin levantarme, ¿no? Que yo creo que eso es... Creo que es un añadido que no es prioritario. Creo que hay muchos caminos de investigación que estoy seguro que están en marcha y que hay que priorizar, más allá de eso, del confort, ¿no? Del levantarte del sofá. Creo que hay muchos campos mucho más útiles para la vivienda. Pero saber el número de horas que tienes la luz encendida, a lo mejor en una zona que no estás utilizando, o el agua, o una serie de cosas que en tu día no eres consciente, que gracias a esos datos, que yo estoy totalmente de acuerdo en ti, en que nosotros, por ejemplo, cuando lanzamos Gaia, te da un millón de datos, pero esos no los vamos a contar, solo vamos a utilizar aquellos 4 que me ayuden a tomar decisiones. Yo creo que todo va un poco por ahí, ¿no? Y esa conciencia, parece que sabemos cuánto gastamos, depende de cuándo nos han cobrado de luz este mes, ¿no? Es el único dato, y luego miras la factura y no tienes ni idea de lo que lees. El único dato que tienes es lo que has pagado. Creo que es absurdo, ¿no? Medirnos en esos parámetros. Si realmente tuviéramos conciencia de cuánto agua gastamos, cuánta luz gastamos y en qué momento y por qué, realmente no es que lo controles, es que lo entiendes. Creo que nos falta información para entender, no números que cuantificar, sino entender la situación, porque ahora los parámetros no nos lo permiten. Yo creo que la tecnología sería útil para generar hábitos
realmente conscientes, ¿no? La calidad del dato y tu conciencia te ayudarán a tener una mejor vida, no la la cantidad. lectura del dato, que es una cosa amable, fácil y legible para ser consciente en cada momento. Creo que eso sería muy útil, la verdad. Sí. Sí, sin duda tenemos ahí como un campo importante por recorrer en lo relativo a tecnología. Quería preguntaros también, en los últimos años estamos viendo todo este modelo del co-living que está apareciendo y quería preguntaros también desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué retos supone y sobre todo cuál es, si lo veis como el modelo del futuro y qué debates o cuestiones éticas puede haber respecto al co-living o la propiedad y el acceso a la vivienda? No sé, Nacho, desde tu punto de vista de arquitecto, ¿cómo ves este modelo que está creciendo cada vez más y más? Yo creo que es clave en el sentido del sentimiento colectivo, ¿no? Y del compartir, del no egoísmo, del no individual, del no individuo, sino decir, no todos necesitamos una ración individual de todo para ser felices, sino que hay cosas que si las juntamos, pues es mejor para los dos, o es mejor para los 6, o es mejor para los 10, o es mejor para la comunidad. Yo creo que un reto que tenemos es pensar en colectivo, guardándonos el espacio individual, que a lo mejor es el cuarto de baño, ¿no?, que hablamos antes. Al final, aunque vivas en tu casa con tu familia, también necesitamos momentos de estar solo para realmente tener confort. Pues igual es el cuarto de baño, hay que pensar en él. Entonces, analizar las necesidades que tenemos, analizar las necesidades que pueden ser compartidas, y estoy seguro que ganamos todos si empezamos a quitarnos barreras individuales que pueden ser... No vas a perder tu privacidad, no vas a perder tu individualidad, pero yo creo que compartir es sumar, y sumar muchas veces es multiplicar, que yo creo que ahí está la clave, ¿no? En no sumar, sino multiplicar. Entonces, yo creo que estas propuestas co-living, que parece que así como muy moderno, pero que en realidad vienen más de lo antiguo, ¿no? De que ya vivíamos antes más en comuna. Yo creo que no se trata de voy a perder derechos ni voy a perder calidad de vida. Al revés, voy a descubrir que compartiendo con gente realmente los espacios pues son más amables. Te das cuenta que espacios que no utilizabas realmente no tienen sentido que se consuman ahí y se pueden consumir conjuntamente. Yo creo que es un camino a explorar, es un camino a abrir. De hecho, ya está funcionando en muchos sitios. Incluso también la puesta en común, ¿no?, generacional. Yo creo que hay muchas cosas en las que nos podemos ayudar, que si cerramos la puerta de nuestra casa seguro que no pasan, y si tenemos espacios comunes seguro que pasan, ¿no? En nuestra cultura y en nuestro clima lo tenemos fácil en la calle, pero solo pasa en la calle. Luego entras en una finca y desaparece, ¿no?, el sentido de conjunto o de colectivo. Yo creo que tenemos que aprender. No, con esto de la pandemia no es buen momento de compartir, pero yo creo que es una cultura que nos hará, lo que decía, no sumar, sino multiplicar. Y también saber renunciar a espacios que no nos hacen falta dentro. ¿Qué retos tiene para el diseño de producto todos estos nuevos modelos de vida compartidos, ¿no?, con espacios privados, espacios comunes? No sé si os habéis planteado, porque también hemos hablado un poco de la larga vida del producto, ¿no?, de la segunda vida del producto. ¿Entra dentro de esta nueva percepción del co-living cosas como el alquiler de los muebles en lugar de la compra? Claro. No sé cómo lo ves. Co-living, co-working, al final, en un momento de tu vida tú puedes querer compartir y pagar por el uso. Otros momentos de tu vida a lo mejor te ves en situación de invertir y tener en propiedad. Por supuesto, nosotros tenemos que no solo pensar en la venta del mobiliario, sino en dar el servicio por el uso. Y entonces, sobre todo las nuevas generaciones que ya no compran coche, y nosotros mismos estamos todos con el renting. Eso hace unos pocos años pues no era lo normal. Y vamos a tener que hablar de renting, y vamos a tener que hablar de recoger el mobiliario una vez se ha instalado. Eso va a tener que redefinir nuestra estructura, nuestros grupos de interés, qué hace el proveedor, qué hace el cliente, qué hace el instalador. O sea, es un momento de cambio, ¿no? Y entonces, si ya no se van a vender muebles, pero sí que se van a alquilar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, con ese segundo uso o ese tercer uso? Y en el tema colaborativo va a más, porque nosotros todos vivimos mucho tiempo, y ahora la gente que tiene 64 o 65 años, que a lo mejor está sola viviendo en su casa, no le apetece. Quiere empezar a reiniciar una vida nueva, con gente distinta, quiere seguir aprendiendo, se va a un co-living, pero se va a un co-living que le dé una serie de servicios y herramientas, ¿no? Entonces ahí entra otra vez esta mezcla de
puede ser un co-living comprado, pero en la mayoría de los casos, por el concepto, será el pago por uso de ese espacio, ¿no? Y el compartir. Y necesitamos compartir mucho. Y yo veo que el otro día estaba leyendo una serie de estadísticas y no sé cuántos miles de residencias de estudiantes faltan en España. Tenemos un montón de estudiantes extranjeros que están en pisos compartidos, que está muy bien, pero las residencias de estudiantes van a cambiar totalmente, van a ser espacios coworking, co-living, donde la gente no va a tener ese espacio, por ejemplo, que teníamos cuando yo estudiaba, que era la mesita, un mini escritorio, que era un espacio súper rancio. Ahora mismo tú tienes un espacio para dormir, pero un espacio que es todo el espacio para vivir, ¿no? Y ahí, sí, el renting, la tecnología, la comunidad, y no solo la comunidad física, ahora mismo en la propia residencia de estudiantes no solo tiene la comunidad física, sino tiene la comunidad que después se queda como antiguos alumnos online, y a partir de ahí se generan otro tipo de historias. Y el mobiliario, el espacio, la industria, el sector, ahí tenemos que cambiar y redefinir muchas estrategias nuevas, porque todo esto del pago por uso va a cambiar nuestra manera de vender el producto. Y sí que es un reto, porque una vez fabricado el producto, utilizado, la recogida, el ciclo, ahí tenemos mucho que pensar y que darle vueltas. Sí. Seguro tenéis ideas sobre este tema, y hay muchos diseñadores y mucha gente muy abierta y muy... estamos encantadísimos de conocerlas de primera mano. Se trata al final de poner el pensamiento de diseño en todo el ciclo, ¿no? También. Poner el pensamiento de diseño en todo el ciclo, también lo que pasa después. Total. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista, Alejandra? Nosotros, Gandía Blasco, la empresa, tenemos 3 marcas, ¿no? La que está especializada en diseño de muebles de exterior, realmente siempre ha estado muy vinculada a la arquitectura. Entonces es lo que comentaba antes, que más que una silla o un sofá, se creaba una colección entera con la que amoblar un espacio. Eso hoy en día lo hacen muchas empresas, pero es más el concepto de crear un espacio y generar un ambiente más allá del producto. Una experiencia en la que vivir, una experiencia colectiva o individual, depende del tipo de espacio que tú crees. Y nosotros, la verdad es que cada vez vemos más interesante incluso ese cruce interdisciplinar entre el interiorista, el diseñador de producto, y el que la propia empresa cuente también con departamentos especializados en ofrecer soluciones al cliente, pero ya no ofrecer únicamente el producto, sino ofrecerle el espacio configurable y modular, y que sea adaptable al tamaño de su terraza, en este caso, porque estamos hablando de muebles de exterior, ¿no? Pero bueno, podría ser cualquier tipo de mueble en realidad. Entonces, realmente esa modularidad de los objetos también creemos que permiten adaptarse a distintas circunstancias y tener distintos usos, distintas vidas, ¿no? dentro de una casa. Luego también está el hecho más obvio, ¿no? Pues de poder alquilar los muebles, por ejemplo, en vez de comprarlos, que pues eso también depende un poco de las políticas de la empresa, de cada empresa, ¿no? Y luego pues ya lo más obvio posible es el tema de reciclar directamente el producto. O sea, que no lo quieras y lo recicles. Sí. Muy bien, gracias. Hay una cuestión en la casa que hemos vivido todos, y es que las familias crecemos y decrecemos, ¿no? Somos una unidad flexible, y la flexibilidad de la casa o lo dinámico que es el cambio de casa no acompaña en ese ritmo, ¿no? Yo creo que la casa también está por plantear o por resolver esa flexibilidad que tenga que ver con el co-living, ¿no? Del tener esos módulos que decía Alejandra. Hay unos elementos que sí que son individuales y son únicos, pero hay otro espacio que fluctúa con el tiempo. Pues tiene más familia y luego desaparece, ¿y qué hago? ¿Cambio de casa? Que llevo 30 años aquí. ¿O qué hago con el resto de casa? Hay un desajuste ahí, usuario, espacio, tiempo, que la vivienda o el edificio colectivo no ha sabido todavía absorber. Y yo creo que sí que hay experimentos y hay camino por investigar en cómo decir, pues que no sea que me cambio de casa ni que me cambio de barrio, el decir mis hijos se van de casa o tengo 2 hijos, porque supone como una turbulencia personal el decir me cambia la vida. Yo creo que el urbanismo, el edificio, la vivienda debería saber absorber esa flexibilidad
y tener el mecanismo para crecer o decrecer sin que sea un cambio traumático, porque parece que ni es fácil de gestionar ni es fácil de reubicarte. Creo que ese camino está en esa reflexión y creo que es uno de los objetivos que habría que poder abordar. Y desde luego hay como una lista de deberes importante, ¿no?, para construir la casa del futuro. Ahora tendremos unos minutos para que la gente pregunte, pero antes me gustaría pediros casi a modo de titular que cada uno dijera cuál es el reto que se plantea profesional para construir esa casa del futuro. Se va a poner en un brete un poco, Nacho. Pues son muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que diría que la casa del futuro sea un buen compañero de viaje, que parece que viajar es moverse, pero que sea un compañero que te va a acompañar en tu vida. No sé si es la misma casa, si es otra casa, si es una casa que crece, pero es una casa en la que te sientas identificado, ¿no? Por eso la personalización y el uso de la casa. Una casa en la que te sientas tú para ti y que sientas cómodo de compartir. Creo que la casa debe ser, valga un poco la metáfora como sea, ¿no?, un compañero de viaje. Aunque no se va a mover, siempre va a estar contigo. Muy bien. Soledad, tu titular. En la misma línea. No sé, para mí el espacio de la casa debe ser ese lugar que te cuide, que te mime, que te haga mejor persona y mejor profesional. Yo voy a decir lo mismo con otras palabras, en realidad. Bueno, que nada, que la casa sea la extensión de las personas, ¿no?, de uno mismo y de las circunstancias que vive en ese momento y de sus necesidades, o sea, que tenga los espacios necesarios como para sentirte a gusto y disfrutarla de distintas maneras. Sí. Santiago. Pues es que no estoy lo mismo. Pues yo una cosa, mi terreno al final, pues sobre todo el baño o el espacio de ducha debe ser ese espacio sensorial donde realmente te sientas a gusto y donde, bueno, pues realmente hoy día pues te apetezca estar para hacer ciertas cosas que hoy día, pues bueno, en medida que podamos explosionar los elementos que hoy día, porque sí, están todos en el mismo sitio, yo creo que te ayudará pues, a encontrar tu pequeño oasis de felicidad y dejar a lo mejor pues, inodoro u otras cosas en otro momento. Yo soy fan de los aseos, pues que sigan allí, ¿no? Y que el espacio de la ducha y ese momento tuyo pues te lo puedas disfrutar realmente bien y que esos minutitos que tienes, pues que los disfrutes, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, ahora tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta en el público. Pues hablando de la casa del futuro, os habéis dejado la cocina. Era un tema que da para mucho, porque yo creo que desde el año de la famosa cocina Frankfurt, que creo que fue en 1927 cuando se empezó a aplicar los temas funcionales en la cocina, hasta ahora las cosas han cambiado tanto que los arquitectos están planteando si la cocina es necesaria. O sea, si podemos vivir sin cocina por la forma que tenemos, y precisamente la pandemia ha sido un tema bastante crucial y en el que se ha hecho mucha vida y se han hecho muchas experiencias. A raíz de lo que decía Nacho sobre el co-living y la forma de compartir, muchos de los colectivos que se están haciendo y de viviendas sociales, lo que se hace es que hay espacios compartidos de cocina, espacios compartidos para comer y realmente la zona privada es pues donde tú te sientes más en tu sitio, pero no quiere decir que no puedas tener todos esos otros servicios, lavandería y demás temas que pueden ser compartidos. Simplemente quería deciros eso. ¿Vale? Bueno, sí. no hemos entrado porque es que podíamos estar aquí ahora. Nosotros estuvimos en el debate anterior hablando un poquito sobre qué papel tenía la cocina y ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos muchos de nuestro mobiliario de oficina que es cocina. La isla, por ejemplo, es ese lugar de trabajo, de colaboración, de socialización. Entonces, realmente la cocina, oficina o la cocina como lugar, uno más, dentro de este espacio comunidad, es algo que sí que cada vez vamos más ahí. Y bueno, y ya otro debate será, ¿no?, el de si nos cocinamos o si nos traen la comida y ya no cocinamos. Exacto, solo tenemos el microondas, es importantísimo, pero eso da igual. Puede estar en una habitación o puede estar en el salón, o sea, realmente cocinar. Pero bueno,
también nos vamos siempre a todo lo radical, ¿no? Yo creo que al final sí que volveremos, ¿no?, a valorar ese tiempo, dedicarle, aunque solo sea un día a la semana, a cocinar a fuego lento, a crear esa experiencia, porque no puede desaparecer en un mundo como por ejemplo España, ¿no?, con nuestra gastronomía, con nuestra cultura, con nuestro producto. No vamos a fomentar que la cocina desaparezca, pero que la cocina sea muchas cosas, como una oficina, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Ahí está mi opinión. Lo hemos hablado antes de entrar en el tema de la cocina, sí. Y sí que es clave, ¿no? Yo les comentaba que últimamente en el estudio no hablamos ni de salón ni de comedor, no nosotros en el estudio, que parece una conversación así como más abstracta. Con los clientes ya no se habla de salón, cocina, comedor, porque probablemente habría que buscar otro nombre en los espacios, porque ya no están ni tan compartimentados ni tan zonificados por funciones, porque al final lo que llamamos cocina, si lo tenemos que llamar así, cada vez es más social y es una cosa casi de esa parte colaborativa, que igual es con amigos que vienen a casa o con niños que estás cocinando y es un momento donde estás creando, estás interviniendo, estás trabajando con las manos, ¿no? que en muchos casos es difícil de recuperar. Nosotros pues dibujamos, hacemos maquetas, ¿no?, cada uno con lo suyo. Pero al final con los niños es donde cortas, ordenas, pasas de un bote a otro. Creo que el momento cocina es importante en la sociedad, en la cultura, en la casa. Lo que no tengo tan claro es que se llame cocina ni que tenga un lugar, o si pertenece al colectivo del edificio y no a lo individual de la vivienda. Entonces, realmente ahora mismo tenemos más gente que nos dice que no quiere microondas y que sí que quiere cocina. O sea, repito que la palabra cocina la tacharía, ¿no?, pero que el microondas lo nota como poco sostenible, poco saludable, poco eficiente y poco bienestar. Y la cocina, incluso me dicen, no queremos vitrocerámica, queremos gas, queremos fuego. Igual es un poco más extremo, ¿no? Es una conversación de otro tipo. Pero yo creo que el volver un poco a la tradición de lo natural y de lo hecho a mano y de lo hecho en familia y de lo compartido es importante. La conversación yo creo que hacia el futuro es si está dentro de casa o no está dentro de casa. Y entonces, pues igual lo que pedimos sí que viene a casa y lo que compartimos lo hacemos en el compartido. Pero yo iría como al perder esos límites espaciales, que ya no tiene que ver con si el salón me va a oler a cocina, es que no, es otro tema, ¿no? Es otra terminología que lleva otro concepto. Creo que hay que cambiar el nombre de las cosas para que los entendamos de manera diferente. Y en ese compartido quizá pues saber qué pertenece al común y qué pertenece al individual. El acto de cocinar para muchos es algo lúdico, entonces creo que cada vez la gente quiere incorporar más a la vivienda todas esas experiencias y todas esas formas de expresarse que no son exclusivamente la de ir a comer, a dormir o a lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esa flexibilidad que vosotros hablabais, pues está claro que es hacia donde vamos a tender, entiendo. Sí, incluso la conciencia a través de lo que comemos, ¿no? El ser conscientes de cómo producimos, qué producimos, de qué nos alimentamos y lo fácil que es convertir una materia prima buena en alimento, ¿no? Que es casi nuestra medicina, debería ser la comida. Cuando no la ves o no la haces tangible, igual pierdes un poco esa cultura. Yo creo que sí que estará dentro, pero no sé en qué parte ni cómo. Agradecer a todos los participantes y también a la Capital Mundial del Diseño por haber organizado esta mesa tan interesante. Gracias.